Bueno, vamos a estudiar el origen de la Iglesia Adventista, es decir, cuáles fueron las circunstancias que dieron lugar a la Iglesia Adventista. Recordáis que cuando hablamos del pastor, 7 razones que daba para dejar de ser adventista, una de ellas es como que justificar el origen de la Iglesia Adventista con 1844 como era como algo muy forzado, como que había que hacer muchas interpretaciones que nadie entendía y que eso no era así. Bueno, pues vamos a ver exactamente qué ocurrió, ¿vale? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso, porque el último día, recordáis que estuvimos hablando de las dos profecías que en realidad dan lugar al comienzo del juicio. Hablamos de las 70 semanas. Y las 70 semanas, recordáis que era una profecía de 490 años que servía para explicar el tiempo de gracia que Dios dio a los judíos para recibir al Mesías, aceptarlo y predicarlo. Los judíos lo rechazaron y finalmente también esta profecía sirve para explicar por qué en el Nuevo Testamento Dios no trabaja con los judíos, sino con los cristianos. ¿Vale? Y cuando estudiamos esta profecía ya vimos que no el rechazo, sino el hecho de que Dios trabajase con otro pueblo diferente, no fue una reacción por matar a Jesús, sino que ya veis aquí en la profecía que Jesús murió en el año 31 y todavía Dios les dio 3 años y medio para aceptar que se habían equivocado, cambiar, aceptar al Mesías y predicarlo. Y seguiría, hoy todavía seguirían siendo los judíos el pueblo con el que Dios trabajaría de forma directa para, bueno, pues evangelizar el mundo. Así que para eso sirve las 70 semanas, pero también servían para dar lugar al origen de la siguiente profecía, porque en la anterior, recordáis que el problema que teníamos en la profecía de los 2300 años es que no nos daba el origen de cuándo comenzaba. Solamente se nos decía que al final sería el juicio. Y entonces, con la profecía no de Daniel 7, que es esta, sino la de Daniel 8, colocamos justamente la profecía de las 70 semanas en el mismo lugar que el comienzo de los 2300 años, y entonces sí que tenemos que el 22 de octubre de 1844 es la purificación del santuario, que es el comienzo del juicio en el cielo. Bueno, esto es lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver cómo se vivió todo esto. Por eso el tema de hoy es el origen de la Iglesia Adventista. La Iglesia Adventista surge como un movimiento, el movimiento milerita, pero me refiero en un principio, no, eso fue después, que tomó nombre de Iglesia Adventista. Entonces, para comenzar de los orígenes, tenemos que hablar de un bautista, William Miller, Guillermo Miller. Él era un bautista, era un granjero jubilado, pero cuando era más joven era un capitán del ejército. ¿Cuál era la peculiaridad de Guillermo Miller? Que era un hombre muy introvertido, pero muy inteligente. Tenía una mente brillante, pero era Non sapevo. introvertido, entonces no se atrevía, Sono utili servito. Emilio, Vale, vale. te cierro, estáis todos cerrados para evitar el ruido de fondo, ¿vale? Así. Bueno, pues Guillermo Miller tomó una decisión muy interesante y es empezar a leer la Biblia desde el principio y no seguir leyendo mientras hubiese algo que no entendía. Sabéis que esto nos pasa a todos. Nosotros leemos la Escritura y hacemos el año bíblico y finalmente llegamos a partes que dijo, esto la verdad es que no lo entiendo y seguimos leyendo. Y así, oye, pues hasta que terminemos. Guillermo Miller dijo, no, mientras yo no entienda algo, no avanzo. Y se ve que leyó y llegó un momento en que llegó a este texto. A ver, la primera ya puede leer.
para leer, abrís el micro y luego lo cerráis. Perdón. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Fijaos, llegó a Daniel, capítulo 8, y finalmente se quedó como parado ahí, porque dice, no lo entiendo. A él le debemos todo el estudio, él se rompió la cabeza para dar la datación de los 2300 años. Entonces, en relación con la datación, él fue el que descubrió todas las fechas. De forma que la fecha la puso, pero llegó el tema de la purificación del santuario. Es decir, él ponía las fechas y dice, algo va a suceder en 1844. El texto bíblico dice, el santuario será purificado, pero no sabía qué significaba eso. Él pensó por lógica y dijo, pues la verdad es que purificación tiene que ver con el pecado. Como la Tierra es el único planeta habitado que pecó, pues esto quiere decir que la purificación del santuario es la purificación de la Tierra. Y en realidad la purificación de la Tierra, ellos interpretaban que era cuando Jesús viniese, es decir, al final del todo, en la segunda venida de Jesús. Y entonces él llegó a la conclusión de que la purificación del santuario era la segunda venida de Jesús. Fijaos que el pastor que comentamos hace unas semanas, él dijo que no creía que el movimiento milerita fuese movido por Dios, porque si Jesús dijo que el día y la hora nadie sabe, no puede apoyar, respaldar un movimiento que investigue la fecha de la venida de Jesús. Pero es que Guillermo Miller no, cuando puso fecha, no estaba pensando en la segunda venida de Jesús. Él lo que estaba pensando es los 2300 tardes y mañanas, en realidad, qué periodos abarca. Y puso fecha incluso antes de llegar a la conclusión, a la interpretación equivocada de que la purificación del santuario debía ser la segunda venida de Jesús. No fue al revés. O sea, primero no dijo, la purificación es la segunda venida de Jesús, pues ahora vamos a poner la fecha. No, él lo que hizo fue interpretar la profecía de los 2300 días y luego se preguntó qué es la purificación del santuario. Y finalmente él interpretó que era la segunda venida de Jesús. Muy bien, desde luego el acontecimiento fue muy sonado, porque recordáis que empezó 10 años antes, más o menos, sobre el 1831, empezó a predicar esta profecía. Y, y ya sabéis que unos años antes tuvieron lugar señales que mostraban el tiempo del fin, las señales del tiempo del fin. Incluso una de ellas fue la caída de estrellas que conmocionó a una parte de los Estados Unidos. Así que cuando cayeron las estrellas y él estaba entonces predicando esto, la verdad es que la gente dijo, oye, aquí es posible que tenga razón. Y muchísima gente, miles y miles de personas, finalmente recibieron el mensaje de Guillermo Miller como con sorpresa y con alegría. Lo que pasa es que a medida que se fue acercando la fecha, la rivalidad empezó a surgir en las iglesias hasta el punto de que aquel que creía en la segunda venida de Jesús en 1844 era borrado de la iglesia. Pero al principio, cuando Guillermo Miller empezó a hablar de esta profecía, fue bien recibido en todas las iglesias a donde le invitaban. Bueno, la cosa está en que efectivamente todos lo esperaban, llegó 1842, 43, llegó 44, ahí miles y miles de personas esperaron el acontecimiento y finalmente no vino. Y eso en realidad se conoce como el gran chasco. Y cuando los escritores que comentaron el estado anímico de todos los que esperaron, comparan un poco la experiencia que vivieron como la experiencia que pasaron los apóstoles cuando vieron a Jesús crucificado. Los discípulos esperaban que ese era el maestro que podría dar la victoria contra los romanos, fundar un nuevo reino judío en este mundo y hacerse dueño de todo el mundo, y finalmente sus expectativas se vinieron abajo porque estaba en una cruz y estaba muriendo. Entonces ellos tuvieron la sensación de que, no sé, se les había engañado.
Y esto fue un poquito lo que pasó en esta fecha. Esperaron con mucha alegría hasta el punto que la gente, bueno, los agricultores no sembraron ese año, porque si el mundo se terminaba, ¿para qué sembrar? Muchos vendieron prácticamente todo, porque ¿para qué lo necesitaban si Jesús venía? Y de pronto no vino. Bueno, ese gran chasco, la verdad es que conmocionó la fe de todos. Y se formaron 4 grupos diferentes. Entre todos esos miles y miles de personas, se formaron 4 grupos diferentes. Un grupo, es el más numeroso, dijeron: nos hemos equivocado. Mira, ni los 2300 días, ni la venida de Jesús, todo equivocado. Otros dijeron: no, 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 no nos hemos equivocado. Lo que hemos dicho es verdad. Jesús vino, pero vino invisible. El tercer grupo es que dijeron: los cálculos que hemos hecho son correctos, pero nos hemos equivocado a la hora de fijar el acontecimiento que ocurría en 1844, el 22 de octubre. Y otros finalmente lo abandonaron todo. Se vieron como engañados, traicionados, no sé, y finalmente dejaron de creer en la segunda venida de Jesús, dejaron de creer en las iglesias, dejaron de creer en la escritura, abandonaron la fe. Fijaros que de estos 4 grupos, el grupo más pequeño fue el tercero. Se dice que se contaban con los dedos de las manos. Cuando se dice eso no significa que fueran 8, 9 o 10. Posiblemente quedasen, pues a lo mejor 30, sí, o 40, no sé, pero muy pocos. Estamos hablando de que eran miles y miles de personas los que esperaban. Y se quedaron, pues eso, muy poca gente finalmente formaba parte de este grupo. El tiempo que hemos fijado es correcto, pero el acontecimiento no lo es. Bueno, ¿qué hicieron este grupo? Este grupo, fijaos, al día siguiente por la mañanita, es decir, después del gran chasco, en lugar de quejarse, protestar, enfadarse, se reunieron y se pusieron a orar, y en realidad su oración tenía una pregunta: Señor, ¿qué ha pasado? Sabéis que el creyente, el verdadero creyente, es aquel que cuando se encuentra con una situación inesperada, en lugar de protestar, desanimarse o decir cosas, no sé, mal dichas, es aquel que es capaz de arrodillarse y preguntarle al Señor: Señor, ¿qué ha pasado? Como decir: no entendemos nada, si puedes, explícanoslo tú. Bueno, ese mismo día, por la tarde, Hiram Hedson, que formaba parte de este grupo que estaba aquí, pero no estaba presente porque él estaba en su granja, era otro granjero, tuvo una visión de parte de Dios y dice que caminando por su tierra donde estaban sembradas calabazas, dice que de pronto vio el cielo abierto y vio a Jesús ministrando delante del arca. Y esto en realidad fue un gran descubrimiento para los creyentes de aquel entonces. ¿Por qué? Porque hasta entonces se pensaba que todo lo que había en el cielo era espiritual, no había nada material. Es decir, que cuando se hablaba de un santuario, se interpretaba que como en el cielo era algo, pero no material, sino pues espiritual. Y esto les llevó a descubrir o a interpretar un texto muy interesante. Que lea el siguiente. Tienes que abrir el micro, ya sabes que están todos cerrados. Abierto la cámara. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Bueno, en el libro de Hebreos, que es en el Nuevo Testamento el libro que habla del sacerdocio de Cristo, de pronto se descubre que en el cielo hay un santuario, pero no hecho con manos humanas, que es donde Jesús entró cuando ascendió del cielo. Y entonces se vio en la literalidad de un santuario celestial.
Muy bien, el grupo de oración, cuando Hiram Hudson fue al grupo y mostró un poquito lo que había visto, el Espíritu Santo les movió, les impelió, no sé si es así, les empujó, digamos, a leer ciertas partes de la Escritura. Y la primera parte que sintieron ganas de leer fue Apocalipsis 10. Venga, yo he hecho, donde veis puntos suspensivos, es que sigue algo más el texto, pero no cambia la idea que está. Entonces yo lo he resumido un poco. Lea el siguiente. Hay que abrir el micro, ¿eh? Julia. Ay, perdón. ¿Ahora? Sí. Vale. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte que tenía en su mano un librito abierto. Y el ángel me dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y él me dijo, toma y cómetelo. Entonces tomé el librito y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Bueno, cuando ellos fueron y leyeron el capítulo 10 de Apocalipsis, la verdad es que se estremecieron, porque el Espíritu Santo les mostró cuál era la verdadera interpretación de este texto. Este texto recoge la experiencia que vivieron en 1844. Fijaos que este ángel que Juan ve, que tiene el arco iris, es Jesús. Y dice que en su mano tiene un librito, es decir, no tiene el libro, es decir, la Biblia, las escrituras, sino un librito, una parte de las escrituras. Dice que el librito está abierto. Si está abierto es porque antes estaba cerrado. Y el único libro que hay en la Biblia que está cerrado es el libro de Daniel. Y era justamente el libro que estudió Guillermo Miller y que fue objeto de la predicación de, bueno, lo que hemos visto, las 70 semanas y los 1300 años. Así que resulta que ese libro era el libro de Daniel, que era justamente el que estaban estudiando. ¿Y qué dice este ángel? Cómete el libro. Comerse el libro es estúdialo. Y dice, en tu boca será dulce como la miel, pero cuando haya pasado te amargará el vientre. Es decir, cuando ellos estudian el libro de Daniel e interpretan que la purificación del santuario es que Cristo viene, eso es muy dulce porque finalmente se acabó ya la vejez, se acabaron las enfermedades, se acabó la muerte. Es muy dulce descubrir eso, pero cuando haya pasado, es decir, cuando te des cuenta que te has equivocado a la hora de interpretar lo que es la purificación del santuario, entonces te amargará el vientre. Y esa es lo que tuvieron, la sensación de amargura por no entender qué es lo que había ocurrido. Sin embargo, fijaos cómo termina el capítulo 10. Es necesario que profetices otra vez. ¿Y qué tenían que profetizar? Lo que habían predicado antes. Antes habían predicado que Jesús venía. Pues es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Claro, hoy para nosotros esto es fácil, porque predicar o hablar de que Cristo viene es fácil, pero para aquellos hombres la verdad es que era todo un desafío. Imagínate, yo pienso ahora, por ejemplo, imaginad que el marido en un hogar donde la mujer, imaginad, no cree que Jesús venga y el marido sí. Y resulta que la mujer pues le dice que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí. Bueno, el marido no siembra de forma que se acabó la cosecha, vende, pues, en fin, no sé cuánto, y luego resulta no viene. Imagínate los comentarios que la esposa le hará al marido. Si yo te lo dije, eres un ignorante, te has dejado engañar, etcétera, etcétera. Pues todo lo que pasaría, los insultos, en fin, que tuvieron que haber allí. Ahora imagínate lo que es que ese esposo vuelva otra vez a su esposa a decirle, oye, cariño, que me he equivocado, pero el siguiente acontecimiento es que Cristo va a venir. No era fácil predicar que Cristo venía cuando se habían cometido los errores que se habían cometido y había supuesto burlas, abandonos de iglesia, o sea, familias rotas, o sea,
un montón de cosas pasaron allí. Entonces, lo que Dios les mandaba no era fácil de hacer. Era todo un desafío. Sin embargo, era cierto, ellos se habían equivocado a la hora de interpretar la purificación del santuario como la segunda venida de Jesús. Eso era equivocado. Sin embargo, el siguiente acontecimiento que vendría era la segunda venida de Jesús. Y es lo que Dios quería que ellos predicasen. Otro texto que fueron impelidos por el Espíritu Santo fue Apocalipsis 11. Y se pusieron a leerlo y a ver con qué se encontraron. Que lea el siguiente. Entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Muy bien, fijaos que aquí está hablando del santuario. Y finalmente lo que está diciendo es, céntrate en lo que se hacía dentro del tabernáculo. El patio, lo que está fuera, déjalo aparte. Pero esto de aquí, fijaos que dice, se me dio una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Es decir, ¿qué es lo que en realidad se estaba diciendo aquí? Lo que estaba diciendo es, estudia meticulosamente cada cosa que se hacía dentro de la tienda, dentro del tabernáculo. Esto es como si tienes que hacer un mueble a la medida, imagínate un mueble en el salón. Un carpintero no calcula a ojo más o menos cuánto mide de largo y de alto. No coge 1 metro y lo mide, vamos, al milímetro. Esto es un poquito la idea. Estudia lo que se hacía dentro de la tienda, pero con todo detalle, despacito, míralo bien. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando ellos fueron a Levítico y fueron a estudiar el santuario, ¿qué es lo que descubrieron? Que en la tienda, en el tabernáculo, había lo que se llamaba la purificación del santuario. Y la purificación del santuario, en realidad, ¿qué era? Era el día de la expiación, o el día del Yom Kippur, o el día del perdón. Era cuando se lavaba la sangre que quedaba cada día. Ponían aquí, digamos, de los que pedían perdón, y entonces se lavaba como para decir, los pecados han quedado limpios, han desaparecido. El día de la expiación, en realidad, ¿qué representa? El lavar los pecados al juicio que se producía en el cielo. Así que en realidad la purificación del santuario, ¿qué pasa? Que no era la segunda venida de Jesús, sino el comienzo del juicio en el cielo. Por eso la Biblia dice, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Así que en la profecía de los 2300 años no estaba hablando de la segunda venida de Jesús, sino del paso de funciones de Jesús, que en lugar de solo interceder como había hecho hasta ese momento, se iniciaba el juicio. Y el juicio para los santos tiene que ver con el perdón de pecados, no con el enjuiciamiento, porque recordar que los santos, es decir, los creyentes en Jesús, no son juzgados ellos, sino que es juzgado Jesús en su lugar. Por eso el juicio en el cielo en realidad no es para condenar, sino que es para limpiar los pecados y perdonarlos. Por eso Hiram Hedson, Dios le mostró, abriéndole el cielo, a Jesús ministrando en la segunda parte, que es donde el sumo sacerdote pasaba en el día de la expiación. Así que la purificación del santuario, finalmente descubrieron, Dios les mostró, no era la venida de Jesús, sino que era el inicio del juicio en el cielo. Así es como aparece el movimiento adventista, y se llamó adventista porque siguieron predicando que Jesús venía, el advenimiento de Jesús, la parusía. ¿Y cuál es el mensaje que tiene ese movimiento hasta el final? El siguiente que lean. Tienes que abrir el micro, ¿verdad? Eso. ¿Soy yo? ¿Quién le toca? Eli, le toca a Eli.
A ver, dice, así es como aparece el movimiento adventista. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Muy bien, gracias, Eli. Fijaos que este es el mensaje que Dios le dio al movimiento adventista y ese es nuestro mensaje. Y este mensaje que tenemos que dar es un mensaje de misericordia. Es el último mensaje de misericordia de Dios al mundo. Y eso lo conocemos como el mensaje de los 3 ángeles. Así que hoy terminamos el tema y el próximo día hablaremos del mensaje de los 3 ángeles. Ya veis que cuando uno se pone a estudiar este tema, no hay que hacer lucubraciones y interpretaciones raras y darle vueltas a las cosas porque si no es que no se llega. No, es una situación donde se vive una experiencia en la que Dios a veces permite cosas que el hombre no entiende y es verdad que la razón que nosotros interpretamos, ya nos lo dirá un día el Señor, es que a veces Dios permite que ciertas cosas no se cumplan para mostrarnos que a veces nosotros tenemos una idea, pero esa idea no es verdad. Porque en aquel entonces parecían que miles y miles y miles de personas estaban preparadas para recibir a Jesús, cuando en el fondo los únicos que estaban preparados son aquellos que aceptaron el que no viniese y seguían estando ahí. Los demás, finalmente ninguno estaba preparado. Luego, si Jesús hubiese venido en ese momento, todos se perderían, salvo unos poquitos. Entonces, la lección que yo saco de esta experiencia, por qué Dios permitió que gente sincera cometiese un error de interpretación, es porque Dios quería mostrarles algo importante. Y desde luego, efectivamente, cuando pasó todo, descubrieron que ahí pasaba algo, es decir, que la preparación no estaba hecha. Muy bien, pues nada, vuestro turno, preguntas, aclaraciones o comentarios que enriquezcan el tema. Pastor, ¿por qué dice, qué significa movimiento? ¿A qué se refiere cuando dice movimiento? Sí, porque la iglesia adventista no es una iglesia de estar. La iglesia adventista está en movimiento porque las verdades que cree están abiertas. Es decir, nosotros no podemos decir que todo lo que hay ya lo conoce la iglesia, sino que la verdad, puede haber verdades que todavía no conocemos y estamos ahí abiertos a ellas. Entonces, movimiento porque seguimos avanzando. No nos ubicamos en esta tierra como decir, oye, ya conocemos esto y lo otro, pues ya no hay que conocer nada más, aquí estamos y se acabó. No, seguimos avanzando, seguimos estudiando, seguimos descubriendo. Eso sí, todas las verdades nuevas que se adhieran tienen que estar en consonancia con las verdades que Dios ha dado. Porque hay quien piensa, ¿verdad?, que nuevas verdades, pero nuevas verdades que contradicen lo que Dios nos dijo. Por ejemplo, hay gente que dice, es que el domingo es una nueva verdad. El sábado ya no es el domingo. No. Las nuevas verdades tienen que ser complementarias, que amplíen las verdades que Dios nos dio a lo largo de la historia, porque Dios no se contradice. Por eso es movimiento. Estamos, el movimiento es como decir, es una iglesia no estática, sino que está en movimiento. Rosa. Y es un movimiento de evangelización, pastor. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Yo quisiera hacer varios comentarios sobre el tema de las profecías, las 2300 tardes y mañanas y la purificación de la tierra, el milenio, todo eso, ¿no? Para los efectos de los judíos, el 25 de septiembre de este año entramos en el año 5783 del calendario judío que llevan los caraítas. Y dentro de lo que es la creencia y la interpretación de los profetas como Joel, Miqueas, Isaías, Amos, Jeremías y Mateo con respecto al reino milenial del Mesías,
ellos interpretan, tanto los judíos ortodoxos como los judíos mesiánicos, de que la venida del Mesías, en el caso de los ortodoxos por primera vez, en el caso de los judíos mesiánicos por segunda vez, va a ser un hecho importante y que va a haber el inicio de un reino milenial lleno de paz y tranquilidad en la tierra, o sea, un reino físico y espiritual. Esa es la interpretación que le dan en cuanto al reino milenial. Pero ¿qué sucede? Que hay unas discusiones allí, porque según algunos eruditos judíos ortodoxos, esa diferencia de años que entre lo que es el 5783 y el año 6000, que son 217 años, ellos están haciendo ver de que en alguna parte del espacio de tiempo y en el registro de los judíos se perdieron alrededor de unos 200 años. Por lo tanto, eso significa de que probablemente el regreso de Cristo para el judío mesiánico está por llegar, y para el judío ortodoxo también está por llegar, iniciar el reino milenario. De ahí es que sale todo ese tema del 2031, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo importante hago todo este recuento porque las señales que nosotros estamos viendo nos están indicando una serie de situaciones que los profetas han ido mostrándonos. Y por supuesto, hasta donde yo he llegado con los estudios de Miller y la iglesia, hay mucha carga de todos esos estudios que se venían haciendo y de toda esa parte histórica, lo cual me lleva a la primera conclusión. El Espíritu Santo viene trabajando con mucha gente, porque inclusive hay un rabino que en el año 600 después de Cristo dijo que algo iba a pasar hacia 1800, ¿no? Lo segundo, otro rabino también habló de que algo iba a pasar hacia finales del siglo XVIII, 1790 y algo. Y por supuesto que la esperanza que todos estamos viendo es que el Señor venga pronto, ¿no? Entonces, claro, dentro de lo que es lo que predicen estos profetas que acabo de mencionar, ellos hablan de esa purificación de la tierra. Entonces, como no hay más profecías de tiempo, es muy probable, y esa es mi opinión muy particular, de que Guillermo Miller tuvo la idea y el Señor se la fue perfeccionando. Pero fíjense lo siguiente, ese evento, que aunque fue un gran chasco para ese grupo que comenzó, que después se convirtió en la iglesia adventista, sirvió también para que muchos judíos ortodoxos y muchos judíos mesiánicos revisaran esas profecías del milenio y revisaran todas esas creencias que ellos tenían con respecto al Talmud y con respecto al regreso del Mesías, ¿no? Entonces, pero también por otro lado, esa teoría de lo que sería el reino milenial del Mesías, algunos eruditos de otras iglesias, empezando por los jesuitas dentro de la Iglesia Católica, para combatir la reforma de Lutero, comenzaron con ese proceso del futurismo, y entonces hacia el año 1800 surge el tema del rapto secreto, viene el tema del anticristo, el rapto de la iglesia cuando se manifieste el anticristo, luego 3 años y medio regresa Cristo con su iglesia, y después viene el reino milenial, como haciendo ver que la última semana de las 70 semanas de Daniel no se ha cumplido, sino que se va a cumplir en el futuro. Hago mención de todo esto porque básicamente la iglesia adventista en ese mensaje que da es un mensaje claro, preciso, una interpretación de las profecías muy diáfano,
no ambiguo, como muchos profetas o gente que predice, tipo Nostradamus, y que simplemente a medida que va pasando el tiempo, va tomando mucha más fuerza el tema del rapto secreto, el tema de la última semana y lo que es el reino milenial, cuando todos sabemos que durante las 7 plagas, en el periodo de la tribulación, la tierra va a quedar destruida, entonces, y que el reino milenial de Cristo lo vamos a tener nosotros con él en los cielos. Es importante que todos los eventos que han sucedido, que originaron a la iglesia, a ese movimiento, y es la única iglesia o el único movimiento que está predicho en la Biblia cuando el ángel le da a Juan a probar a que coma el libro. Por lo tanto, nosotros estamos dentro de lo que sería un movimiento que fue escogido por Dios para dar un mensaje, y eso es lo que nosotros no debemos dejar de ver, de que nosotros tenemos un mensaje de amor, de misericordia, y que nosotros podamos estudiarlo cada vez más. Y de hecho, esa cita de que hay que trabajar, conocer muy bien el tema del santuario, porque eso es lo que va a permitir entender lo que tiene que ver con el juicio, lo que tiene que ver con la tierra nueva, lo que tiene que ver con la venida del Señor y el ministerio que Él está desarrollando, porque hay muchas cosas que concuerdan y están escritos en lo que sería nuestra Biblia o lo que sería la Torá. Hay muchos rabinos dentro del Talmud, coinciden en muchas cosas en cuanto al tema de todos estos procesos que la iglesia adventista prácticamente ha develado, porque acordémonos que el judaísmo ortodoxo es muy cerrado con respecto a todo lo que ellos han estudiado y toda lo que han recibido de los otros rabinos. Algunos judíos mesiánicos también son muy cerrados, pero básicamente la verdad que ha revelado el Señor a través de la iglesia adventista, les repito, es un mensaje claro, un mensaje preciso. Y cuando uno habla con personas de diferente tipo de religión, inclusive con los mismos judíos, hay muchas coincidencias, pero hay un tema ahí de interpretación de tiempos. Entonces, y en lo personal, cada vez que uno explica la profecía del tiempo con respecto al cumplimiento de todos los eventos futuros, es muy difícil que se lo rebatan a uno. Por eso es que es importante que estudiemos bien todo ese proceso de cómo surgió la iglesia, cuáles fueron los errores de cálculos que cometió Miller, porque lo que le comentaba la vez pasada, la fecha del 22 de octubre de 1844 es exacta. Y ese año se retrasó el Yom Kippur, que debía celebrarse el 19 de septiembre, se retrasó un mes y algo porque la cosecha de la cebada se retrasó un mes. Y ese día tenía que celebrarse, era que se celebraba el Yom Kippur, ¿no? Entonces, comento todo esto, reitero, en el sentido de que estudiemos con mucha profundidad todo el tema del santuario, todo el tema de los cumplimientos, realmente cómo funciona la purificación del santuario, porque básicamente es el proceso en que estamos nosotros y es donde nosotros debemos enfocarnos a que nosotros realmente cumplamos esas 3 cosas. Ya para terminar, cumplir los mandamientos, guardarlos, tener el espíritu de la profecía y tener el testimonio de Cristo, que esos son los que realmente vamos a formar parte de esa iglesia. Como dice Elena White, no somos la iglesia triunfante, somos la militante. Cuando venga el Señor, ahí se va a saber cuál es la verdadera iglesia triunfante. Eso era, pastor.
Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. José Miguel. Sí, bueno, es un tema, es muy sencillo, porque es una situación que es la siguiente. Bueno, hay un conjunto, debe ser un poco de interpretación. Cuando el Señor le dice, mide con cuidado el templo, toma las medidas con cuidado, pero lo que hay fuera del templo, déjalo. Creo que es así, ¿no? Y entonces, por lo que veo ahora denominamos templo, digamos que a nivel bíblico se denomina templo, sería lo que es el lugar santo y el lugar santísimo. Y lo que hay fuera, bueno, pues desde que entramos, que está sacrificio, abluciones, etcétera, etcétera, eso ya no se denomina templo en sí. Me refiero a esto porque sí, muchas veces en conjunto, si hablamos del templo, y hablamos del templo a todo lo que está dentro de lo que es el recinto. Sin embargo, según parece, es algo que, no sé, he pensado al oírlo ahora, verdaderamente templo, como tal templo, es el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Es correctamente lo que he entendido? O es las dos cosas forman el santuario. Lo que pasa es que luego, me refiero, cuando el santuario deja de ser portátil, se le llama templo. Y el templo, efectivamente, es sobre todo el lugar santo y santísimo. Lo demás son los atrios, los patios. Pero claro, en el santuario, que era en realidad portátil, las dos cosas formaban el santuario. Entonces, el templo aquí le llaman a lo que es, porque después ya sabéis que se edificó. Y entonces, claro, lo que era el templo es la parte de dentro. Y lo fuera el atrio del templo, es decir, la parte fuera del templo. Ya no se le llamó santuario, se llamó templo. Claro, entonces se puede decir efectivamente cuando era portátil, que se llama como portátil, se le denominaba templo en línea general. Santuario. El templo, ¿vale? El tabernáculo. El tabernáculo, si quieres, llámalo templo. Y con el atrio, santuario. Ajá. Y luego ya cuando se identificó, efectivamente estaba claro, a nivel piedra de edificación, que el templo era lo que había más allá de la piedra. Y fuera de la piedra, pues era el atrio, ¿no? Era los patios, luego está el de las mujeres, el de los gentiles, había diferentes patios. Aunque verdaderamente se podría llegar entonces a la conclusión de que el templo, verdaderamente templo, es lo que conforma el lugar santo y el lugar santísimo. Sí, porque en griego es el naos. El naos sería el templo, que es la edificación. Es que hay que tener en cuenta la diferencia que hay entre el santuario portátil que Dios le mostró, o sea, que se hizo Moisés en el desierto, donde en realidad la parte del tabernáculo y el atrio era el santuario. Todo era el santuario. Luego se deja de hacer el portátil y entonces se construye lo que se llama el naos, el edificio, el lugar santo y santísimo, y lo de fuera son los patios. Y entonces se llama templo al naos, a la construcción. Correcto. Muchas gracias. ¿Alguna otra aclaración, pregunta, duda o comentario? Elizabeth, buenas tardes, que no te habíamos visto. Y enhorabuena porque vas a hacer tu pacto con el Señor el día 9. No te oímos, que tienes el micrófono cerrado. ¿Que tienes algún problema con...? Que a lo mejor no puede hablar. El micro lo tienes cerrado, Eli. Ábrelo. Mil perdones, disculpar, no me había dado cuenta. Ahora sí, que estoy que salgo de... Bueno, estoy un poco trulla, pero aquí estoy. Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Hola. Buenas. Eli y junto con Juani, de aquí se bautiza. En realidad son 8 personas. Sí, disculpadme que es que no me he podido conectar para hablar y esto porque estuve pues en el metro, ahora estoy en el autobús y es precisamente por esto. Por eso no he podido decir. Pero os he escuchado. Por eso os he escuchado. Muy bien, Emilio. Por eso os he escuchado todo el rato, pero no podía y no puedo intervenir ahí. A ver si encuentro, pues si me bajo y me paro
¿vale? Tranquilo. No estoy en casa ahora. Tampoco en el parque, ¿vale? Buen viaje. Buenas tardes. Saludamos también a Leticia. A Leti, claro, está ahí, sí. Leti, abre el micro. Leti. Estamos todos esperando. Ya que no te vemos, que no tenemos el placer de verte, que te podamos escuchar. Leti. A lo mejor no nos oye. Bueno, pasamos al tema de las oraciones. Os pongo... ¿Ves? Leti está trabajando. Perdona, tranquila, Leti. A ver, nuevas peticiones. ¿Hay nuevas peticiones? Gonzalo levanta un dedo. Sí, pastor. Coloque por favor allí ese grupito del Shaddai que estuvo el sábado pasado, que todos quieren tener su regularización en cuanto al local, en cuanto al grupo. Volver a recoger el grupo otra vez que se dispersó después de la pandemia, ¿no? Entonces, es bien interesante el grupo. Claro, son pocas personas, son como unos 10, 12 personas, pero aparentemente son muchos más que se reúnen por internet los sábados, ¿no? Sí. Entonces, por lo menos mover ese grupo para el lado de Alcobendas, ¿no? Que se forme allá. Muy bien. Bueno, mirad, ¿hay nuevos pedidos? No los que ya tenemos. Sí. Pedimos para que llamen pronto a José Miguel de Puerta de Hierro, lo antes posible, que se pueda solucionar y que con la ayuda de Dios le puedan poner un tratamiento adecuado. Sí, las pastillas ya están volando, José Miguel. Gracias, pastor. Lo sé, las voy viendo ahí. Es como la nubecita esa, salve la distancia, esa nubecita que veremos en su día, y que se va acercando más grande hasta que veremos algo glorioso. Especial para José Miguel. Os digo los puntos nuevos, aparte de lo que ha dicho ahora Rosa. Bianca, por lo visto, tiene problemas con los papeles. Ha recurrido como una extradición, como que tiene que salir de España e irse a Santo Domingo. Bianca, ¿sabéis quién es? Es la que toca el cello. Bueno, no caéis, sí. Pero... Bueno, después está el hijo de Tomasa. Tomasa es la hermana de Gilda. Daniel Gustavo, que tiene 25 años, que tiene cáncer de páncreas. Los médicos ya le han dicho que no tiene nada que hacer, que estaba ingresado y que le llevarán a casa, o sea, ya el tiempo que dure. Me lo diagnosticaron a mí, pastor, sabía que eran 3 meses de vida lo que me quedaba. Pues fíjate, tú sí, él tiene 25 años. Wow. Sí. Luego Carolina Cruz, la que fue la primera diaconisa, la han operado de apendicitis esta mañana. Se encontraba mal la noche, se fue al hospital, la dejaron allí, la iban a operar a las 12 de la noche, finalmente no la operaron y la han operado esta mañana. La operación ha salido bien. Qué bueno, gracias a Dios. Luego, su esposo David Caja, COVID. Así que oremos por la recuperación del posoperatorio de Carolina y por David, su esposo, pues que se recupere también. Luego, por la campaña de Alex, el esposo de Julieta, que ha estado y ha mandado un WhatsApp diciendo, oye, tengo que irme. Ha estado un ratillo, pero se ha ido, pues oremos también para que Dios le ayude en la presentación de su campaña y que le proteja del peligro que mencionaba también Julieta, que era una zona un poco... Luego, los bautismos de este sábado son de jóvenes, se bautizan 6 personas. Y por los del 9 de julio, que son 7 más una profesión de fe. Entre ellos también está, pero es por profesión de fe, por arreglar un poco, regularizar la situación de Doris, la novia de Alejandro. Iba a decir la esposa, la novia de Alejandro. Sí. Así que, ¿vale? Y luego el grupo del Shaddai. ¿Quién se bautiza por profesión de fe? Las Doris.
Sí, porque tiene problemas con, en fin, con la feligresía. Sí, los traslados. Sabéis que a veces se ausenta uno del país, entonces hay jaleos y tal. Y ella dice, por favor, prefiero todo el jaleo que si no sé qué es, que estoy aquí, si estoy allá, si no sé dónde está, si no sé cuánto. Prefiero actualizar mi membresía por profesión de fe, regularice mi situación y ya está. Bueno, esto es un poco las nuevas peticiones. Ahora vamos a ver por lo que estamos orando. Bueno, por José Miguel, los temas de cáncer. José Miguel, para que finalmente sea así, que con estas pastillas, pues, en fin, se quede ahí y no suba para allá. Elizabeth Ramírez, que desde luego creo que el Señor está haciendo también su parte, porque la vitalidad que tiene, el peso, la cara que tiene, va muy bien.